Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi Cordero de Dios. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con este cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Siento un Aries en tu vida. Hay una persona, puede ser la edad que sea, que tiene el cabello muy rizo, muy crespo, Cordero de Dios, Capricornio. Muy bien. Mi querido Capricornio, ¿hay algo que tú todavía recuerdas? ¿Hay algo que te ha marcado lo que es tu alma, tu esencia, Capricornio? Es como que tú de repente hubieras tenido lo que es una riña con una persona. Puede ser lo que es una persona cercana, una persona lejana. Y es como que cada vez que tú recuerdas esta situación, es como cada vez que tú recuerdas el por qué han llegado hasta este punto, a ti, cariño, como que se te llenan los ojos de lágrimas, mi Cordero de Dios. Porque es como que tú de repente deseabas lo mejor, tú querías lo mejor, Capricornio, para ellos o para ellas, sea familia, sea pareja, sea una persona cercana. Es como que llevas contigo una decepción. Te preguntas, mi querido Capricornio, si alguna vez ellos quizás se arrepienten, si alguna vez ellos de repente te pedirán lo que es perdón. No, no lo van a hacer, Capricornio. No lo van a hacer, Cordero de Dios. Al contrario, es como que aquello que ha pasado entre ustedes le ha llenado más de ira, de resentimiento. Es como que aunque tú no tengas culpa, siempre tú vas a ser el culpable, Capricornio. Siempre tú vas a ser el culpable, o la culpable también. Siento, mi querido Capricornio, que esta situación es como que afecta a una persona que posiblemente ya no está en esta tierra y hay un grupo que sí. Siento que no querían esto para ustedes. Siento como que quieren que vosotros posiblemente se amisten, pero tú conoces tu historia mejor que nadie, Cordero de Dios. Tú tienes tus motivos para que de repente no retomes el contacto, la comunicación con ellos. Y cuando digo ellos, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor ha sido en el trabajo, en la familia, con tus hermanos, con un amigo, con una amiga. Siento que si tú de repente, mi Cordero de Dios, ellos pidieran disculpa, quizás corazón tú cedes, pero no, no lo van a hacer, cariño, no tienen intenciones de hacerlo, mi Cordero de Dios. Vamos a ver signos, Me sale un Libra, me sale Piscis o Acuario, Leo,
otro Capricornio. Y debajo está Aries, que te lo mencioné. Iniciales. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi Cordero de Dios. Vamos a ver iniciales. La letra J, la letra E, la letra Y, la letra H, la letra P y la letra Q. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Mi querido Capricornio, tú a veces tienes esa sensación como que no estás solo, no estás sola en casa o en tu piso, en tu estudio, porque siempre que cierro los ojos me aparece la imagen de una persona de cabello lacio, negro. No sé qué tiene que ver esta situación, pero vamos a ver qué nos dicen las energías. Y no sé por qué me muestra muchos colores. A lo mejor a esta persona le encantaba mucho los colores, quizás, o la ropa con colores muy fuertes. Me sale lo que es la carta cariño del Rey de Oros. Muy bien. Tú has escuchado la historia de, no sé si es Barba Negra, pero está relacionado con un pirata, en la cual esa embarcación, cariño, se hundió. Pero era tanto la ambición de este capitán que decidió hundirse con su barco. Mi querido Capricornio, siento corazón que muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas que lo que les empuja de repente a tener contactos contigo o hacerte la vida imposible está relacionado con el dinero, con la parte económica. Hay una persona, mi querido Capricornio, que le da igual posiblemente sentenciarse, o le da igual, cariño, estar lo que es en el infierno, con tal de tener dinero. Capricornio, estás lidiando con una persona muy ambiciosa, muy ambicioso, porque me sale la carta del Rey de Oros, corazón. Vos acá más cartas, vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor tienes problemas en el trabajo, tu vecino, tu vecina. Yo qué sé, algo relacionado con el dinero. Capricornio. Me sale la carta del ángel New. Si te das cuenta, mi querido Capricornio, y es curioso, ¿te acuerdas que te había dicho cabello negro, lacio? Mira, Capricornio, corazón. Es muy curioso. Siento, mi querido Capricornio, que aparentemente tú estás lidiando con una persona que parece bella, parece bello, parece que sus intenciones son buenas. Pero es como que oculta algo, Capricornio. Es como que a veces intenta ser bueno contigo, ser buena contigo. A veces intenta ser amable contigo, pero es como que lo hace de una forma obligado, Capricornio. Es como que aparentemente dice, no me conviene estar de malas con Capricornio porque entonces yo voy a perder. Puede ser pareja, puede ser amigo, puede ser entorno. Es como que alguien te habla de boca para afuera. Es como si fuera doble cara. Puede ser de repente familia, la familia de tu pareja, tu ex. Vamos a ver. Mi querido Capricornio, mi querido Capricornio. Me sale la carta del 8 de espadas. Y algunos de ustedes, a lo mejor, esto lo vienen como ya sintiendo hace mucho tiempo. A lo mejor de repente me dice Richard, yo lo sospechaba. Pero sinceramente con lo que tú me estás diciendo, ahora me lo estás aclarando.
Puede ser que inclusive, cariño, tú estás soñando con esta persona y de repente me dices, Richa, ¿por qué yo sueño que esta persona me ataca? ¿Por qué yo sueño esta persona que hace algo? Yo qué sé. Tú lo que tienes que hacer, mi querido Cordero de Dios, cuando tú tengas un sueño con esta persona y te levantas con ese mal de cuerpo, acuérdate de todos los elementos, Capricornio. Hasta una piedra tiene un significado, hasta una pulga tiene un significado. Acuérdate de todos los elementos, porque siento, mi Cordero de Dios, como que los sueños, o hay un ser de luz, cariño, que te quiere advertir, que te quiere proteger. Y la única manera de entregarte ese mensaje es a través de los sueños, Capricornio. Siento esto. Vamos a ver, luego te enseño las cartas. La carta, cariño, de los enamorados. Corazón. ¿Ves? Aquí tú sueñas, Capricornio. Y al costado sale la carta de los enamorados. Cariño. No sé por qué siento, Capricornio, que muchos de vosotros sospechan que quizás la persona con la cual tú estás saliendo, la persona con la cual de repente tú te estás comunicando, te oculta algo. Esto llévalo a lo que es a tu terreno. Puede ser de repente amigos, amigas, familia, pareja. Puede ser tu ex, que a lo mejor vuelve supuestamente con todas las buenas intenciones, pero tú sientes que oculta algo. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver qué mensaje te entrega los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, balance de vida. El arcángel Jeremiel. Escucha. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Capricornio. En equilibrio. Mira. A lo mejor lo que también te quieren decir las energías, que muchos de ustedes están lo que es en una relación y de repente, corazón, te preguntas si es el gran amor de tu vida, te preguntas si esta relación tiene futuro, te preguntas si esta persona ha cambiado. O de repente hay una persona que te ha pedido lo que es perdón y te preguntas si vale la pena darle lo que es una oportunidad. Haz un balance. Mira, vas a coger un papel, vas a hacer una lista. Cosas buenas, cosas malas. Cariño. Y luego cuentas, ¿vale? Si gana cosas buenas, pues entonces se merece una oportunidad. Si gana cosas malas, esta persona, cariño, no debería continuar lo que es en tu vida. Pero tú tienes la última palabra. Aquí las cartas te dicen, tienes que hacer un balance, tienes que tomar una decisión, tienes que ser justo contigo mismo, tienes que ser justa con los demás. Haz un balance. No tomes una decisión, cariño, hasta reflexionar, meditar. Cordero de Dios, no tomes una decisión. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios, universo, me ayude. Que Dios, de universo, me ayude, mi querido Capricornio, corazón. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. Opción 2, la carta colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra, cariño. Mensaje de los ángeles guardianes, mi querido Capricornio, mi Cordero de Dios. Vamos a ver, Capricornio. Vamos a ver. Dice, la renovación. Escucha. Reflexión, ya te he dicho, corazón, autoevaluación y renacimiento. Te recomiendo, mi querido Capricornio, deberías empezar desde cero. Si tú de repente me dices, Richard, yo tengo mis sospechas que esto ya no va para más, te recomiendo que empiece desde cero, cariño. Hay una frase que dicen, árbol torcido jamás se endereza. Esta carta te dice, ya has vivido tu experiencia con esa persona, ya ha pasado lo que ha tenido que pasar, ya has estado en ese trabajo, en ese proyecto, las cosas no han funcionado o simplemente ya has aprendido tu lección. Ahora, corazón, tienes que buscar algo diferente, algo nuevo, mi querido Capricornio. Tienes que buscar algo nuevo lo que es en tu vida. Deja de estar pensando en el ayer. Deja de estar pensando si deberías darle una oportunidad.
Tienes que empezar otra vez, Capricornio. No te estanques, cariño. No te estanques, continúa. Mira para adelante, cariño. Porque siento que esta persona no cambia. Siento que hay personas que a lo mejor tú quieres recuperar como amistad, como familia, como entorno. No, corazón. Es como que ya se hubiera perdido la confianza. Es como que se hubiera perdido los buenos deseos. No, Capricornio, me dice. Solo como consejo te está diciendo. Vos acá otra carta. La carta del paje de aire, verás, analítico y franco. Si hay una persona que te está insistiendo, posiblemente, o te va a insistir, habla. Habla con esta persona. Díselo, cariño, en su cara, lo que tú piensas de él o de ella. O cómo te hizo sentir esta persona. Es importante que dejes claro todo, Capricornio. Y empieces tu nueva vida. Por todos lados, mi querido Capricornio, las cartas dicen, las energías dicen, que tendrías que darte una oportunidad. Borrón y cuenta nueva. Es como que estás tratando de retener a una persona, Capricornio. Es como que estás tratando de repente de sobrellevar una situación. Pero cariño, siento que esto puede traer consecuencias negativas o simplemente, cariño, lo hecho está hecho, cierra ese ciclo. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir economía, mi Cordero de Dios. Economía, Capricornio. Vamos a ver, corazón. Capricornio. Me sale la carta del 2 de Pentáculos y la carta del 5 de Copas. Hay una persona muy cercana, puede ser familia, que te va a hablar de un proyecto o te va a ayudar lo que es económicamente. Mi Cordero de Dios, ¿vale? También me están hablando de almas gemelas, cariño. A lo mejor hay una persona que te va a ayudar económicamente. Muchos de ustedes van a tener también lo que es una entrevista. Vas a estar compitiendo por un trabajo, por un proyecto. Siento que Dios te da lo que es una oportunidad, cariño. En pocas palabras, ese puesto, ese trabajo va a ser para ti. Las características. A ver, corazón. O ese préstamo, ese documento que estás buscando. Capricornio. Vamos a ver las características. Las características, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta de la sota de copas. Me están diciendo. Hay una persona menor que no supera los 20 años. A lo mejor de repente, cariño, puede ser tus hijos o puede ser tu pareja también. Vamos a suponer que no supera los 25, cariño. Vamos a dejarlo ahí. Siento que esta persona en estos momentos, a veces quizás puede ser por su juventud, como que no es claro con sus sentimientos o no sabe lo que quiere. Pero es una persona de buen corazón. Es importante que lo tengas paciencia o es importante, cariño, que hables con él o con ella. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Puede ser que vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar. Se pinta el cabello de algún color. Ojos claros, mi querido Capricornio, ojos claros. La carta también del 7 de espadas, cariño. Para muchos de ustedes, siento que hay una persona que lo está atormentando a este chico o a esta chica. También puede ser que te llegue algún tipo de mensaje o puede ser, corazón, que van a intentar provocarte para que tú tengas lo que es una discusión con tu entorno, con tu familia o con tus hijos. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Las personas que quieren hacer algo en tu contra son Libra, Géminis, Acuario. Inclusive de repente viven lo que es en una ciudad muy grande, una ciudad muy cosmopolita, cariño. O ten cuidado, mi querido Capricornio, con llamadas de números desconocidos o de repente con perfiles falsos. Bendiciones, cariño. Te quiero, Capricornio. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Tú tienes que resurgir otra vez como el ave fénix. Ya no te comas la cabeza, que por qué me mira así, que por qué de repente me odia, que por qué de repente me ha hecho esto. Tienes que pasar página, Capricornio, y tienes que apostar por tu nuevo comienzo. Hasta la vista, cariño. Sé feliz.